vamos a desarrollar entonces el tema función lineal. Llamamos función lineal a toda función cuya fórmula sea de la forma, y ustedes ahí tienen la fórmula que corresponde a una función lineal, f de x igual a por x más b. Voy a hacer algunas aclaraciones respecto de esta fórmula que ustedes ven en pantalla. Primero tenemos que saber que a y b son números reales y que de f de x y la x siempre la vamos a tener en esta función. F de x es lo mismo que decir y. ¿Qué me está diciendo con f de x? Que es una función determinada que depende de los valores de x, ¿sí? Y por eso y es la variable dependiente. Y x es la variable independiente. Yo voy reemplazando a la x por distintos valores, ¿m? Y voy a ir obteniendo los valores de y que van a ver que más adelante nosotros lo vamos a hacer a través de la gráfica de funciones, por ejemplo, o cuando estemos trabajando con ecuaciones o con situaciones problemáticas. Pero nosotros ya vimos que la y también la podemos identificar como imagen de una función. Entonces, si yo tengo el valor de x, puedo reemplazar a través de las operaciones de multiplicación y suma, como vemos en la fórmula, y obtener el valor de la imagen, que en este caso es y. Otra aclaración importante, acá el valor de a, algunos libros, autores o profesores suelen llamarlo con la letra m. Es indistinto, a o m representa, ¿sí?, el valor que acompaña a la x, que más adelante vamos a ver que se denomina pendiente y vamos también a trabajar y ver qué es lo que significa la pendiente de una función. Bien, voy a dejar en limpio y ahora vamos a ver que existen casos particulares de esta función lineal. Como ustedes pueden observar, yo acá les escribí la fórmula general con m por x más b para que vean otra fórmula, pero que me está representando lo mismo, una función lineal. Algo que no dije en la diapositiva anterior. Ustedes se van a dar cuenta que están trabajando con una función lineal porque x está elevado al exponente 1. ¿Sí? Que si bien ustedes no lo están observando, ya saben que allí hay un 1 como exponente y que es lo que me va a identificar un poco que yo estoy trabajando con una función lineal. ¿Cuáles son esos casos particulares? Tenemos 4 casos particulares. Si particularmente, vamos con el primero, si particularmente nosotros le damos el valor a b 0, ¿qué va a pasar? Este término se anula y a mí me queda m por x como está acá. ¿Ven? Entonces, este caso particular que se deriva de la función lineal se llama función de proporcionalidad. ¿Qué pasa si yo también trabajando con función de proporcionalidad, donde digo que b es igual a 0 y tomo a m igual a 1? Va a pasar esta situación, la que vemos acá, donde b es igual a 0, igual que en la primera instancia, ¿ven? Pero particularmente acá m toma cualquier valor en este caso, por eso es función de proporcionalidad. Pero si m particularmente yo le hago tomar el valor 1, entonces me queda escrito de esta forma la fórmula. Y entonces esa función lineal particularmente de proporcionalidad, cuando tenga este caso de estos números particulares para m y para b, entonces se va a llamar función identidad. ¿Por qué identidad? Porque cuando x valga 1, y también va a valer 1. Cuando x valga menos 5, y también va a valer menos 5. Bien, despejemos un poquito acá. ¿Qué pasa si particularmente, ahora, siempre hablamos de casos particulares, ¿sí? Por eso vuelvo otra vez a escribir lo mismo.
¿Qué pasa si entonces ahora yo le doy el valor a m 0? Voy a tener solamente algún valor cualquiera para b. Entonces, particularmente, esto se llama función constante, que es una función que gráficamente me va a representar una recta paralela al eje X. Lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si este valor de b, si a m lo llamo 0, y si al valor de b, como tenemos acá, le doy el valor 0, como tenemos acá, en este caso, m vale 0 y b vale 0, entonces la fórmula me va a quedar escrita de esta forma, igual a 0. En este caso estoy trabajando con un tipo de función que se llama función nula. Bien, entonces hasta acá tenemos los distintos tipos de funciones que derivan de la función lineal. ¿Cuáles son esos tipos de funciones? De proporcionalidad, constante, de identidad y nula. Vamos a trabajar particularmente con la función general que vimos en un principio en la primera diapositiva, donde tenemos los parámetros a y b que son sumamente importantes. Fíjense que a es el numerito que acompaña a x y b vendría a ser el numerito, nosotros lo vemos con letras acá, pero eso después van a representar distintos números reales. Y b es el número que estaría solo. Ese número que está solo es el que nosotros llamamos ordenada al origen. Y el numerito que acompaña a la x, ¿sí?, este parámetro, es al que nosotros llamamos pendiente. La pendiente va a representar la inclinación de la recta gráficamente. Y la ordenada al origen va a representar el punto de contacto de la recta con el eje Y. Vamos viendo por partes. Vamos primero a ver esto, la pendiente, y después, en segundo plano, vamos a ver la ordenada del origen. De todos modos, no importa el orden con el que yo se los desarrolle y se los presente a ustedes. Los dos parámetros son sumamente importantes y van a ver que los vamos a repetir continuamente. Pendiente, ordenada al origen. Bueno, para la pendiente, bueno, acá vuelvo a escribirles lo que representa y les presento la primer fórmula que ustedes van a conocer de cómo calcular la pendiente si yo tengo dos puntos del plano, ¿sí? Pero esto de tener dos puntos en el plano, yo se los voy a presentar más adelante, en el que vamos a tener que encontrar esa ecuación de la recta, esa fórmula de función, y que si yo tengo dos puntos del plano, con esta formulita que aparece acá, voy a poder calcular la pendiente, ¿sí? Simplemente se la presento porque es justamente parte del tema o el subtema pendiente, pero lo vamos a ver más adelante. Con respecto a lo que es el concepto de función y la interpretación gráfica, les busqué un videíto, ¿sí?, que tiene que ver con física, es muy cortito, lo vamos a ver juntos, donde se interpreta bien qué es la pendiente y que es muy lindo. Veamos entonces un poquito juntos. En un plano inclinado, lo empinado es la relación entre el cambio en la altura y el cambio en la distancia horizontal. Esta relación, un número, recibe el nombre de pendiente. Por ejemplo, supongamos que la altura de una cuesta aumenta 15 metros en metros. El ciclista se mueve 15 metros hacia arriba y 100 metros en horizontal. La pendiente es de 0,15. Cuanto mayor es la pendiente, llegar hasta arriba es toda una proeza. Si es casi cero, es un paseo. Si es negativa,
es cuesta abajo. Bien, entonces, fíjense qué significa la pendiente, qué interpretación le damos y también nos está mostrando un poco sobre el signo de la pendiente. Si ese valor de A, como aparece acá, ven, es mayor que 0, es decir, que es positiva la pendiente, entonces la función va a tener una representación de recta en donde será creciente. ¿Ven cómo está acá la recta graficada? ¿Qué pasa si el valor de A es negativo? Que era el caso en el que la bicicleta iba cuesta abajo. Entonces, si el valor de A, en este caso, acá era positivo, si en el valor de acá A es negativo, es decir, que la pendiente es negativa, entonces la función es decreciente. Y la representación gráfica aproximada de cualquier función donde tiene una pendiente negativa es como la que estamos viendo acá. Y por último, si la pendiente es 0, es decir, que es una pendiente nula, que en el caso del ciclista era que iba de paseo, que decía, entonces estamos frente a una función constante, que era lo que yo les dije al principio cuando hablábamos de la clasificación y las particularidades de las funciones, donde la representación es una recta paralela al eje X. Veamos entonces ahora un poco la ordenada del origen. Para la ordenada del origen, repito otra vez un poco el concepto, como para que retomemos, es la intersección con el eje Y. Y si nosotros lo llevamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, la recta de la ecuación Y igual a 2 por X más 1. Ustedes perdonen la desprolijidad, pero uno trabaja con el mouse y no queda derecho. Entonces, esta es una fórmula de función lineal. Primero, analicemos un poquito. ¿Por qué es una función lineal? Y porque tengo la x y está elevado a la 1. Listo, ya puedo decir que es una función lineal. ¿Por qué función? Porque me aparece y igual a algo. Acá puedo entonces denotar cuáles son los parámetros. El primer parámetro que vamos a analizar es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Es el numerito que acompaña a la x. Por lo tanto, en esta situación particular, la pendiente es 2. Y también podemos identificar la ordenada al origen, que nosotros lo llamamos con la letra B. Acuérdense que es el numerito que no acompaña a la x, es el que está solo. Entonces, en este caso, B es igual a 1. Entonces, ya sabemos que la pendiente es un número positivo, por lo tanto, la gráfica será una función creciente. Y B, como me representa la intersección con el eje Y, entonces lo puedo anotar como un punto de coordenadas 0 para X, 1 para Y. Ustedes recuerden que un par ordenado nosotros siempre lo denotamos con X e Y. Entonces, voy a borrar un poquito como para que ustedes vean. Esta función, si yo la grafico, me va a quedar de la siguiente forma, en donde la intersección de la gráfica con el eje Y está dada acá. ¿Ven? En el punto 0, 1. Entonces, vimos ya que la pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta gráficamente, que si es positiva es creciente, si es negativa es decreciente, y si es igual a 0 es una función constante, gráficamente una recta paralela al eje X. Y que la ordenada al origen es la intersección con el eje Y gráficamente, que nosotros lo escribimos como par ordenado, como lo vemos acá, y lo vamos a ver gráficamente como este puntito que está acá marcado en la gráfica hecha. Ahora bien, ya vimos la parte de la teoría, qué significa cada parámetro, es saber cómo vamos a graficar una función. Hay cosas que nosotros ya estuvimos viendo. Primero que su gráfica es una línea recta, ¿sí? Que lo estuvimos analizando hasta recién. Otra cosa que podemos analizar es que un punto cualquiera, ¿sí?, pertenece a la recta de una función cualquiera si y solo si se verifica la igualdad. Ya vamos a ver un poquito qué es esto que nos está escribiendo acá.
que lo vamos a ver a través de un ejemplo. Y por otro lado, podemos graficar una recta a través de dos situaciones. Una, haciendo una tabla de valores, y otra es teniendo en cuenta los parámetros pendiente y ordenada al origen. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de este, ¿sí? Donde se aplicaría cómo es esto de que si un punto pertenece en una recta, cómo hago, cómo me doy cuenta y cómo lo verifico. Fíjense. Tenemos, dados los puntos, yo les doy 2 puntos, cualquiera, ¿sí? Este es un ejemplo. P, que tiene coordenadas x3 e y1, menos 1, perdón, y el punto Q, que tiene coordenadas 1 para x y 2 para y. Entonces me dice determinar si pertenecen o no a la recta estos puntos, ¿sí? Este punto pertenecerá a esta recta de función que vemos acá particularmente. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el punto número 1. Voy a borrar acá, ¿sí? Acá, este. Tomamos el punto como ejemplo. Nosotros sabemos que x vale 3 y que y vale 1. Entonces, en nuestra función particular, vamos a reemplazar a x por 3, como lo hice acá, y a y por menos 1, como lo hice acá. Y luego desarrollo miembro a miembro esta igualdad. ¿Qué digo miembro a miembro? No paso a un lado y al otro, simplemente, fíjense, el menos 1 fue quedando a este lado de la igualdad, ¿sí? Y en este caso fui desarrollando este miembro. Hago menos 3 por 3 que me da menos 9. Bajo el más 5. Tal cual, respetando la fórmula, ¿sí? Esto, menos 9 más 5 me da menos 4. ¿Qué quiere decir? Que acá no hubo una igualdad. ¿Por qué? Porque menos 1 no es igual a menos 4. ¿Qué significa? Que este punto no pertenece a esta recta. ¿Está? Eso es lo que les decía con la simbología de la diapositiva anterior. Ahora bien, voy a borrar un poquito, trabajar con el siguiente ejemplo. Si nosotros tomamos a Q, reemplazamos, igual como dijimos antes, a X por 1, siempre tengo en cuenta la fórmula original. A 2, que vale Y, acá, ¿ven? Ahí lo reemplazo por 2. ¿Por qué? Porque el punto es 1, 2. La coordenada de Y es 2 en este punto. A X lo reemplazo por 1. ¿Por qué? Porque es la coordenada del punto X, 1. Y ahí también desarrollo miembro a miembro. Cuando yo desarrollo miembro a miembro, encuentro que tengo una igualdad. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que este punto pertenece a la recta. ¿Sí? Esto entonces tiene que ver un poco con lo que vimos en la diapositiva anterior. Bien, ¿qué dijimos después? La gráfica es una recta y que yo puedo graficarla de dos formas. Uno, haciendo una tablita de valores. Y acá les propongo que ustedes vean la explicación del profe Alex, que es bastante detallada, minuciosa, lo trabaja en un pizarrón. Propongo la de él para que ustedes puedan tener otra voz y lo explica muy bien. Yo se los dejo acá en el video por si ustedes quieren tipearlo desde acá, ¿sí? Tipearlo, en realidad tienen que copiarlo y después ingresar a YouTube para verlo, y también se los voy a dejar en el aula para que lo tengan a mano. Entonces, gráficamente el profe Alex lo va a explicar. Y la otra forma es del punto pendiente ordenada al origen. Entonces, si nosotros queremos graficar esta función que aparece acá, esta, ¿sí? Nosotros sabemos que A vale menos un quinto. Va a valer
Entonces A va a valer menos un quinte. Mi pendiente es negativa. Yo ya sé que la gráfica va a tener cierta inclinación decreciente. Y que B es la ordenada al origen. Entonces yo ya sé que B es el valor que corta al eje Y en 2, o sea, acá. Bien, vamos a ver entonces, una vez que ustedes determinan cuánto vale A, cuánto vale B, cómo se procede, cómo se grafica. Primero, paso número 1, lo que dijimos antes. Voy a anotar, a hacer un puntito en 2, que es la intersección con el eje Y. ¿Ven? Representa el valor de B sobre I. Luego me voy a desplazar tantas unidades, y acá voy a poner en grande, esperen un ratito, 1, 5, acá. Me voy a desplazar tantas unidades a la derecha como me indica el denominador. ¿Sí? Fíjense, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 unidades que me moví a la derecha. ¿Por qué? Siempre va a ser a la derecha. A ver, algunos lo trabajan hacia arriba, izquierda, hay distintas formas. Yo les muestro la que yo trabajo y con la que quiero que todos trabajemos. ¿Para qué? Para tener un solo criterio, si no va a ser un lío, tanto en las correcciones o en las explicaciones. Entonces, repito, hay distintas formas, yo elegí esta. ¿Cuál es esta? Tomo el denominador, son las unidades que yo me voy a mover a la derecha. ¿Desde dónde? Siempre partiendo desde la ordenada al origen, ¿sí? Este puntito que ven acá. De ahí entonces me muevo 5 unidades a la derecha y voy a bajar o subir dependiendo del signo de la función. Está, acá lo voy a hacer en otro color. Dependiendo del signo de la función, voy a subir o bajar. En este caso voy a tener que bajar porque es negativo, si sería positivo subo. ¿Cuántas unidades? Una unidad, fíjense, porque acá va de 2 en 2, ¿no? Entonces del 1 hasta el 2 hay 2 cuadraditos. Bueno, acá también. Sí, me fijaba mal yo. Bien, entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha y una unidad hacia abajo. Entonces, recién ahí voy a marcar el punto correspondiente a la inclinación, a la pendiente. Y como en geometría, dos puntos, los axiomas de geometría me dicen que en 2 puntos determinan una recta, yo con esos 2 puedo graficar mi recta. Y fíjense que esta recta siempre tiene esta flechita indicándome que continúa, ¿sí? No lo corten ahí en 2 y en el punto que hicieron. Continúenlo. ¿Qué pasa si yo, y acá voy a tomar el gráfico que tengo, ¿sí? En realidad el sistema de ejes cartesianos, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviera y igual a 2x menos 1. Tomando lo que recién les expliqué, voy a partir entonces de la ordenada al origen, que es menos 1. Entonces voy a hacer mi puntito en menos 1. Luego voy a identificar la pendiente. Como la pendiente es 2, a mí me conviene tenerlo expresado como fracción. Entonces, en realidad, si lo tomo como fracción es 2 sobre 1. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir cuántas unidades me muevo a la derecha y cuántas subo o bajo. En este caso voy a subir porque es positivo. Entonces, fíjense, desde acá me voy a mover, según dice la pendiente, acá, ¿ven? En este. Me voy a mover una unidad a la derecha, entonces voy a hacer los puntitos, una unidad a la derecha, en línea de puntos. Y según me dice acá, como es positivo, voy a subir 2 unidades. Entonces voy 1, 2 unidades.
¿Ven? Ahí. Recién ahí, entonces voy a armar, mi puntito. Una vez que yo tengo los puntos armados, obviamente acá no me va a salir bien porque no tengo buen pulso, pero ya podría entonces, con una regla como corresponde, graficar mi función que pasa por los dos puntos y quedaría graficada la función lineal. Bueno, entonces, fíjense que vimos bastantes cosas de la función lineal, estuvimos analizando los parámetros y cómo graficarlos. En el aula les voy a proponer entonces una serie de ejercicios como para que ustedes puedan repasar lo que acabamos de ver.